Buenas tardes a todos, a todas. Yo para hacer coherente escribí un texto que voy a leer por lo que dijeron. Bueno, en principio agradezco a los organizadores, a Daniel, la invitación a participar de este panel y el desafío de pretender hacer algún aporte desde aquí respecto de estas poéticas de las pedagogías del sur, palabra que inevitablemente me compromete desde mi formación específica y mi trabajo habitual de formación de profesores en letras en la universidad. Hablar de poéticas me remite inmediatamente a la idea de modos de decir, acaso singulares o acaso propios de colectivos sociales. Me remite a la idea de estilo, algo así como a la emergencia de lo que podríamos identificar como una voz propia. En los últimos años hemos hablado mucho respecto de la voz propia, de la toma de la palabra, hemos hablado de la docencia como una profesión eminentemente narrativa, hemos hablado de narrativas docentes y hemos imaginado que algo rico del orden del conocimiento sobre la tarea docente, sobre la práctica, vendría asociado a esos relatos. De manera muy rimbombante, podría decir que la cuestión del lenguaje en la educación es una cuestión crucial que va más allá de las perspectivas meramente instrumentalistas sobre el lenguaje que nos dejaron los años 90, a las que seguimos resistiendo para evitar repetir, como muchas veces no podemos evitarlo, que el lenguaje es comunicación, que formamos a nuestros alumnos para que desarrollen sus competencias comunicativas y para que estas competencias sean evaluadas y den cuenta de logros mensurables bajo el dispositivo de tal o cual evaluación local o internacional, o para que esa evaluación decisiva como docentes tomaremos en el mes, en el trimestre o en la mesa del final. Algo del orden de lo inconmensurable, de lo que no se puede medir, es acaso lo que inquieta en el terreno de la educación respecto de los usos del lenguaje. Ahí donde el sujeto se apropió de la lengua e hizo de esa apropiación un acto cultural, un hecho social y una declaración de sí. Ahí cuando el lenguaje deviene un hecho inmediatamente político, es cuando aquellas concepciones pragmáticas del currículum y de las políticas de los 90 tambalean, y es ese el debate que hemos querido dar en estos años, en estos últimos años, cuando desde las políticas curriculares nacionales, me estoy refiriendo a los núcleos de aprendizaje priorizados, dejamos de hablar de competencias comunicativas para volver a hablar de conocimientos y también de saberes, dándole a este término un sentido sociocultural que nos permite entender que lo que circula por la escuela, lo que se habla en la escuela, no es solo una versión posible, traducida, de los saberes legitimados por la academia y por la investigación, ilusiones cientificistas mediante, sino modos de saber locales, propios de las comunidades, acaso dichos en alguna de las otras 18 lenguas maternas que no son el español y que hablan nuestros chicos y sus familias en nuestras escuelas, sea el quichua, el guaraní o la lengua toba. Hablar del lenguaje en la escuela, entonces, es asumir una cierta polifonía que en el caso de la voz de los docentes no es una voz dada por los lenguajes de alguna tecnocracia de turno, sino que es la voz que se trama en una historicidad singular que es la propia de la tarea de enseñanza. Hablar en primera persona. Mi madre era maestra normal. Luego de años de hacer suplencias, desde 1952 a 1968, año en que yo entré en primer grado, ella también entró en el primer grado de una escuela que hoy llamaríamos urbano marginal. Ahí en la calle Guanani, en el barrio El Gaucho, cerca de la entrada de Mar del Plata, donde termina la Ruta 2. Para ilustrarlos escolarmente, les digo que Guanani fue la primera isla que pisó Cristóbal Colón, cuando llegó a América el 12 de octubre de 1492. Tengo conmigo un cuaderno escrito con letra de mi madre. Es un cuaderno Éxito, cuya tapa está ilustrada con un sable corvo, una rama de laurel y una cinta argentina. Esto lo descubro luego de quitarle el forro que rigurosamente debe llevar un cuaderno, que en este caso no es de papel araña azul, sino de modernas rayas transversales grises, blancas y rojas.
el mismo papel que forraba mi método preparatorio de piano de Becher. Ojeo el cuaderno, es un cuaderno de apuntes que adivino que fueron tomados en alguna reunión de capacitación de maestros en la provincia de Buenos Aires. Seguramente en los 60 o 70, no puedo saberlo. Leo un título en la primera hoja: Planeamiento educativo, dice. Un subtítulo: Planificación. Un segundo título, pero ahora centrado en la hoja: Fines de la educación. Y a partir de ahí una serie de flechas descendentes que van hilando. Objetivos generales de la educación, flecha. Objetivos específicos, flecha. Meta, flecha. Contenidos, flecha. Actividades, flecha. Experiencias, flecha. Evaluación. ¿Sabían el final? Mucha flecha. Por fuera de la línea de las flechas, de este vertical, por fuera hay dos recuadros trazados a mano. El de la izquierda dice necesidades del educando. El de la derecha dice necesidades de la sociedad. De objetivos específicos sale una flecha con un trazo más tenue, como si mi madre hubiera sostenido la viroma en el aire, y dice para cumplirlos. Esta es solo la primera página de un cuaderno de 24 hojas. Los cuadernos no tienen páginas, tienen hojas, que está íntegramente escrito. Leo al azar. El legajo es individual. Matemática moderna. Comprensión de la estructura del sistema numérico. La conducta se da por sucesivas adaptaciones. Pensamiento concreto 7 a 12 años. Después de los 12 años, pensamiento lógico formal, hipotético deductivo. Anélido, estudio de una lombriz de tierra. No puedo no reconocer en estas hojas de cuaderno la letra legible de mi madre, pese a cierta desprolijidad producto del devenir del apunte. Lo que no reconozco es el lenguaje, el modo de hablar de la escuela, que atesoro de cada tarde en la casa de mi abuela, ahí en Mar del Plata, cuando después de las 5 de la tarde mi madre llegaba a buscarme, venía de la 56, y también llegaba mi tía, directora de la 43. La escuela rural de Valle Hermoso, cerca de Batán, a donde iban los hijos de los quinteros bolivianos. Ahí donde el colectivo no entraba cuando llovía y las maestras caminaban 4 kilómetros por el barro. De estos relatos casi épicos estaban hechas las conversaciones de las hermanas, maestras, mientras tomaban mate con su madre. Y los niños escuchábamos. Cada tanto me sorprendía el cuento del niño de primer grado que se había desmayado porque no comía desde el almuerzo del día anterior. Eso no pasaba en mi escuela Laínez del barrio. El relato era el de la indignación de mi madre cuando Mirna, la inspectora, les dijo al grupo de maestras de la 56 que trabajaban demasiado bien. ¿Para qué? Total, no valía la pena hacerlo para estos chicos. Todos los viernes mi madre traía en unas bolsas parecidas a las que se usaban para hacer los mandados, los cuadernos de sus alumnos de primer grado, para corregirlos en el fin de semana. Yo, que iba a segundo o tercer grado, participaba de esas correcciones. Lo que me impacta hoy es el contraste entre ese lenguaje técnico de la toma de apuntes y los modos en que ese otro lenguaje, acaso más familiar, era por fin el lenguaje con el que cada día era posible hablar sobre la escuela, sobre lo que pasaba en ella, sobre lo que en ella se enseñaba. Estos relatos, a la hora del mate, se presentaban como la voz propia de las maestras que daba cuenta cada día a su manera de los fines de la educación. Entre 2002 y 2009 tuve la responsabilidad de coordinar el postítulo de literatura infantil de la Escuela de Capacitación CEPA del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, una de las primeras ofertas de capacitación en este formato y la más duradera aquí en la Ciudad de Buenos Aires. A lo largo de 5 cohortes con cerca de 200 maestros de inicial y primaria, bibliotecarios y algunos profesores de secundaria, escuché numerosos relatos de escuela. El dispositivo de trabajo del postítulo
incluía la realización de experiencias de lectura en las escuelas, en más de un grado, articulando el aula con la biblioteca, articulando dos escuelas entre sí, articulando la escuela con alguna otra institución de la comunidad, trabajando con las familias. Para la realización de estas prácticas se traficaban relatos, textos a manera de guiones que anticipaban la práctica y que resultaban interesantes relatos de anticipación, textos de didáctica ficción en los que maestros, profesores y bibliotecarios imaginaban una práctica posible, un taller de lectura, una conversación entre lectores, los posibles intercambios y también las alternativas frente a un camino poco productivo. Un plan B, acaso un plan C. Todo previsto por ese saber que proporciona la experiencia y que para nosotros se constituía en el saber reflexivo por excelencia. Un texto, el guión, escrito en primera persona, con algo de narrativo y con algo de argumentativo, pues ese yo se hacía cargo de las decisiones, de los recortes, de los modos de producir su práctica. Después, el relato de la propia práctica, el autorregistro, el diario del taller, un nuevo texto en primera persona que incorpora las voces de los otros, las conversaciones entre lectores, las voces de chicos y chicas frente a los textos y el círculo virtuoso de la lectura y la escritura. En cada grupo de trabajo, entre colegas, leíamos esas cosas dichas y escritas por docentes y por alumnos, y en esos textos de múltiples tramas parecía ponerse en juego un lenguaje, un estilo, una poética de decir de la práctica docente. Una poética inmediatamente política, pues esos yo que dicen son voces que dan cuenta de una transformación de las prácticas, donde el trabajo con la cultura escrita, con la literatura, con los libros de literatura infantil, producían formas de intervención cultural que reposicionaban a docentes y a escuelas con un discurso posible, acaso emancipatorio, en el sentido de la búsqueda de un discurso propio y de un modo de decir, una poética de las prácticas que configuraba al docente como un sujeto político en el horizonte cultural de la escuela y de la comunidad. Uso y abuso de las narrativas, de las prácticas. No se trataba aquí de narrar prácticas exitosas, ni mucho menos ni producir peligrosas formas de romantización autocomplaciente en el intercambio entre colegas. Los relatos no son relatos de héroes ni heroínas, sino que muestran avatares, complejidades, desaciertos, imponderables, toma de decisiones, justificaciones, atajos, nuevos rumbos. Pero además se trata de relatos que se escuchan, que se producen en unas condiciones en las que van a circular y operar. Pues es la pregunta certera de los docentes, aquella que dice, ¿para quién escribo? ¿Para quién narro? ¿Quién me lee? No se trata, como a veces lo han intentado las políticas de formación, de dar la palabra. Nadie otorga, ni el Estado ni los académicos. La palabra está ahí para producir una nueva poética, otros decires, diferentes a los que quedaron como huella en el cuaderno éxito de mi madre. Gracias.